Bueno, ahora les vamos a presentar el mapa mental que hicimos del juego. Entonces partimos de la civilización que escogimos. Nosotros escogimos los rusos. Pues vamos a aclarar que era un juego en equipo. Éramos nosotras tres contra el profesor. Entonces nosotros decidimos escoger a los rusos. ¿Por qué? Porque pensamos que, pues porque estos tienen un mayor desgaste para los enemigos, son mejores en la extracción de petróleo, crecen más rápido y pues desarrollan una estrategia militar mejor. Bueno, aquí ya vamos a pensar en qué fue lo que nos faltó, en qué fuimos débiles para haber perdido. Pensamos que tuvimos una falta de astucia, al final no hubo mucho trabajo en equipo, cada una se concentró como en mejorar sus ciudades y pues nos faltó un poquito de trabajo en equipo y pues pensamos en que en lo último concluimos que no tuvimos una estrategia definida para poder ganar. Bueno, en la parte de los recursos, logramos observar que constantemente nos preocupamos por explotar lo que encontramos a nuestro paso, pero no nos proyectamos precisamente en un futuro, siendo conscientes que a medida que fuéramos avanzando en las edades, el petróleo era uno de los recursos que mayor importancia iba a tener para que funcionaran nuestros barcos, aviones y los tanques en general. Este límite de esos recursos fue lo que nos hizo ir reduciendo cada vez más nuestro territorio y no nos permitió sobrevivir en la partida, porque para hacer cada movimiento requeríamos de ellos y llegó un momento en el que ya no estaban a nuestro alcance. O sea, hubo un momento en que nos concentramos mucho en recoger todos los recursos, pero no estábamos como optimizándolos o pensando en el futuro. En el para qué los íbamos a utilizar. Éramos como muy del momento. Si veíamos la oportunidad de explotar algo, lo hacíamos, sin pensar si era o no necesario. Por ejemplo, llegaba un momento en el que estábamos construyendo algo y si queríamos creábamos población, pues sin analizar, y luego nos vimos con el problema de que teníamos límite de alimentos y límite de población también, entonces no teníamos ni cómo crear nuevos para la batalla y tampoco teníamos cómo alimentarlos. Bueno, pues en la parte del comercio, después de creamos varias ciudades. Entonces en el aspecto del comercio creamos los comerciantes y las caravanas. Pues estas caravanas nos permitían el intercambio entre las ciudades y también pues, la obtención de riqueza, nos aumentaba las riquezas al crear estas. En los comerciantes, bueno, lo que hacíamos era, nos aparecían unos punticos grises en el cual nos decía que habían recursos, entonces que los podíamos explotar. Lo que nosotras alcanzamos a explotar y que nos encontramos fueron con reliquias, especies, tabaco, seda, caballos, pavos y sal. Este fue nuestro aspecto del comercio. Bueno, esto también en el aspecto nos permitía obtener beneficios, teníamos muchas ventajas y nos aumentaba nuestra riqueza. Y también, pues ya cuando veíamos que estaban escaseando, lo que podíamos hacer era comprar y vender estos recursos que ya teníamos pues aumentado. Pensamos que pronto aquí en esta parte del comercio estuvimos bien, explotamos lo que teníamos que explotar y pues fue una parte buena de nuestro juego, de nuestra estrategia, esta creación de comerciantes y de caravanas. En las maravillas, pues sabemos que las maravillas nos traen ventajas sobre los adversarios o sobre las otras personas. Nosotros tuvimos un gran descuido en la construcción de estas maravillas, como que nos concentramos en otras cosas, en los recursos, en el comercio, en lo militar y no tuvimos en cuenta las maravillas, especialmente las maravillas de desgaste que eran el Coliseo y el Kremlin.
estos dos, pues obviamente los tenemos que construir de primeros para que no fuera tanto el desgaste que sufrían nuestras tropas en otros momentos. Solo alcanzamos a construir 4, que fue la ciudad prohibida, que pues sí aumentaba la producción de madera y de comida, que pues igual era muy necesario. Los jardines colgantes, que aumentaban el conocimiento. El Hancor, que aumentaba la recogida del metal, pues la parte de metal. Y el Tahat, que era más, o sea, que hacía que nuestras construcciones fueran más resistentes y pues fuera más difícil para los enemigos acabar con ellas. En esta parte de las maravillas, como decía mi compañera, nos descuidamos principalmente en las de desgaste, aunque bien sabíamos que ambos equipos estaban manejando la civilización de los rusos, que ellos ya traen de por sí el desgaste para el equipo contrario, y luego con las otras maravillas que creó nuestro contrincante, nos creó un adicional, un 50% de desgaste, luego otro 25%, luego otro 20%, y así sucesivamente, hasta llegar a un punto en el que nos era casi imposible ingresar al territorio que él ya había conquistado. Bueno, ahora en la parte de conocimiento, pues lo que hicimos fue tratar de crear las universidades, que pues obviamente permitía el avance en las edades y pues desarrollar mejor nuestra civilización, así poder como optimizar los recursos que teníamos. También pues la creación de bibliotecas, que nos permitía pues mejoras en la literatura, investigaciones científicas, y pues esto nos daba unas bonificaciones, cosas extras que obviamente eran muy necesarias para el desarrollo de la civilización. Hasta el momento en que llegamos a la edad moderna, estábamos tranquilas en la parte de conocimiento porque veíamos una buena producción del mismo, pero en el momento en que nos empezaron a atacar, vimos que empezamos a requerir constantemente y no teníamos. Sí, además nuestro contrincante pues también obviamente lo que hizo fue destruir nuestras universidades y pues los académicos quedaban por fuera, entonces tocaba volver otra vez a crear más, y esto obviamente nos desgastaba mucho en este aspecto del conocimiento. Entonces ahí ya comenzábamos a, por ejemplo, lo que era cuando por ejemplo necesitábamos crear más aviones, más barcos, todo lo que sea, también, aunque sea me pedía metal, también me pedía conocimiento, y pues ya teníamos mucho desgaste en este aspecto del conocimiento. Para las mejoras también en la parte tecnológica, de defensa también nos pedía ese recurso, y cada vez que nos cerraba más la frontera, más cortas nos quedábamos en ese aspecto. Bueno, en la parte militar, pues nosotros como que creamos mucho de todo lo que había por crear, pero de pronto nos descuidamos en cómo estábamos en cada cosa, o sea, cómo llenábamos nuestros cuarteles, nuestros establos, y si teníamos suficiente gente para que estuviera ahí pendiente, como que pensamos en hacer todo, en hacer de todo, pero a la misma vez como que les faltaba, cada uno estaba muy débil. Por eso pues pensamos que tuvimos un poco de desarrollo de estrategia militar. Esto nos llevaba a un desgaste de nuestras unidades, a una pérdida de territorio y pues la destrucción de nuestras ciudades y de la poca infantería que teníamos. Uno de los errores más significativos, como dice mi compañera, en la parte de nuestra falta de estrategia militar, era que cuando empezamos a fortalecer nuestra parte naval, no tuvimos en cuenta que cuando creábamos los barcos que llevaban los portaaviones, que así como llegábamos con esas unidades a cierto territorio, también teníamos que llegar con tropas por tierra, porque aunque ellos mantenían esa ciudad temporalmente para nosotros, pues no nos alcanzaba a llegar nuestra infantería a tomar ese territorio, precisamente por el desgaste que ejercía el contrincante a través de la influencia de sus maravillas. Sí, de las maravillas del Coliseo y del Kremlin. Por eso no podíamos, no era muy fácil para nosotros llegar con la infantería. O sea, la infantería en ese momento
moría apenas entrar a la ciudad, entonces era muy difícil tratar Era de mucho mayor el desgaste de conquistar. nuestras unidades. Bueno, también en este aspecto lo que notábamos era cuando queríamos, por ejemplo, crear más bases aéreas, crear más portaaviones, todo lo que queríamos comprar, crear, pues nos pedía también mucho metal y petróleo. Y pues ya nuestro contrincante lo que hacía era apoderarse del petróleo que teníamos en los pozos petrolíferos y también apoderarse de nuestras minas. Entonces esto lo que hizo fue disminuir pues nuestros recursos y también pues no podíamos crear más tropas militares para poder defendernos. Entonces también esa parte de pérdida de territorio también nos afectó muchísimo. Bueno, y pues ya en las ciudades como tales, pues sí construimos también todo lo que pensamos necesario para aumentar la producción de los recursos, todo lo que nos ayudaba lo construimos. Pero sí se notó mucha falta de organización en el territorio, como alguna vez dije, nuestras ciudades estaban como muy pegadas y no pensamos como en la expansión pues para ganar territorio. Entonces también hubo mala distribución de las construcciones entre las ciudades y pues la organización, eso fue como lo más evidente que hubo. Bueno, uno de los mayores aciertos en la organización de ciudades fue la creación del Senado, porque pues gracias a este pudimos subsistir un tiempito más, porque nuestro contrincante llegó directo a atacar nuestra capital y alcanzamos a cambiársela de sitio.